Shalom, Eduardo. Mashiach, el alimento que satisface a Yahweh y a sus siervos. En los libros de Shemot y Vayikra vemos que los sacerdotes que servían en el tabernáculo y en torno al tabernáculo comían los alimentos sacerdotales. ¿En qué consistían estos alimentos? Eran las distintas clases de ofrendas, tanto de la vida animal como de la vida vegetal. El objetivo de las ofrendas no era únicamente hacer propiciación por nuestro caso y agradar a Elohim para que estuviera contento con nosotros, ¿no es cierto? Además de esto, las ofrendas tenían como finalidad satisfacer a Elohim y satisfacer, fortalecer y vigorizar a los siervos de Elohim. Tal vez hablemos mucho de servir a Elohim, pero ¿qué debemos servirle? Debemos servirle a Mashiach como alimento, ya lo hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Además, este alimento no se debe servir en una sola forma o plato, por así decir. Cada una de las ofrendas constituye un plato diferente. Todas las ofrendas, el holocausto, la ofrenda de harina, la de ofrenda de paz, la de las transgresiones, la del pecado, la libación, las ofrendas voluntarias, todas, ¿sí? Tanto las ofrendas mesías como las ofrendas elevadas son Mashiach como distintos platos que podemos servirle a Elohim. Mashiach entonces es la comida de Elohim y también es nuestra comida. Ya que Él es nuestro alimento, es necesario que lo comamos. No obstante, algunos creyentes se sienten molestos cuando nos oyen hablar de comer a Yahshua. A ellos quisiéramos recordarles que el Adón dijo, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Esto está en Yahanan en el capítulo 6. A Mashiach, entonces, nuestro alimento nos fortalece y nos vigoriza. Nosotros servimos a Elohim ministrándole Mashiach como nuestro alimento. Si aparte de Mashiach no tenemos nada que ofrecerle a Yahweh, ¿sí? Nada con lo cual podamos agradarle o satisfacerle. Por lo tanto, no debemos presentarnos a Él con las manos vacías, sino que con las manos llenas de Mashiach, a fin de ofrecérselo a Él. La mejor porción de Mashiach, como las ofrendas, es el alimento que Elohim come para su deleite, o sea que él disfruta verdaderamente, es su alimento y es lo que le trae satisfacción, y lo que resta es nuestro alimento para nuestro propio deleite, y ese disfrute él también lo disfruta. Él disfruta cuando sus hijos comen a Mashiach. Cuando estamos alimentándonos de Mashiach, Mashiach se va haciendo parte de nosotros y nuestro Padre se siente también satisfecho por eso. Por supuesto, Él no come literalmente, ¿no es cierto? Sino que se deleita con el Mashiach que le ofrecemos, que solo puede ser el que hemos cocinado. Quiere decir que procesado a través de experimentarlo en nuestra vida. Nosotros tampoco comemos a Mashiach literalmente, evidentemente. Con esto vemos que tanto Elohim como sus siervos son satisfechos con Mashiach y por Mashiach como alimento. Cada uno de los 4 evangelios nos revela algo acerca de Mashiach. En cierto sentido, Vayikra es también una besorá que nos revela a Mashiach. Mashiach ciertamente está revelado en este libro, ¿no es cierto?, en Vayikra, pero aquí es revelado en un idioma diferente al de los evangelios, por así decir. Podríamos decir que este es el idioma Vayikra, ¿no es cierto?, el idioma levítico. Un ejemplo de este idioma es la palabra hebrea traducida holocausto en el capítulo 1, que es olá, como ya estudiamos. Literalmente esta palabra denota algo que asciende, o sea, para nosotros la palabra holocausto implica solamente que es totalmente consumido, pero también implica en hebreo algo que asciende. Si conocemos el idioma Vayikra, por así decir, en realidad si conocemos un poco las palabras originales en su idioma original, en el hebreo, lo que están implicando, vamos a comprender que esto que asciende se refiere justamente a Mashiach. No podríamos ver los aspectos de la obra de Mashiach desde el punto de vista de Yahweh si no conociéramos Vayikra. Este libro está escrito, así como también vemos en la construcción del tabernáculo, desde el punto de vista de Yahweh. Eso lo vimos en el desarrollo de la construcción del tabernáculo, que va desde el punto de vista de Yahweh al hombre, y podemos encararlo de
a la inversa del camino que el hombre realiza hasta el Padre, ¿no es cierto? Aquí en Vallicra tenemos también exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, el Padre se agrada en dar las piezas separadas a sus hijos para que aprendan que no hay alguno más importante que otro, que no van a poder alcanzar nada a menos que cooperen entre sí trabajando en Ejad y uniendo las piezas que cada uno ha separado. Él nos da cosas y no tenemos que decir me lo dio y lo a mí es la más importante. No, nos ha dado cosas a unos y a otros para que entre todos trabajemos para construir ese rompecabezas que es la obra del Padre, que es justamente trabajar en Ejad entre todos en el cuerpo. En el libro de Vallicra podemos ver muchos detalles relacionados con el deleite que tenemos de Mashiach. En la Besorá de Yahanan, el Adón reveló que él es el pan de vida, ¿no es cierto? Que él es el pan que descendió del cielo y que lo podemos comer. No obstante, aunque el Adón dijo claramente esto en Yahanan, los detalles no están en el libro de Yahanan. Si queremos conocer los detalles respecto a comer a Mashiach, tenemos que venir a Vallicra. Es crucial que encontremos la manera de experimentar y disfrutar a Mashiach según se nos explica cómo hacer en Vallicra, porque en el Berihaya no se nos dice cómo hacerlo. Debemos experimentarlo y disfrutarlo diariamente y de forma práctica. Para eso tenemos que conocer la verdad de todas las ofrendas, no solamente de estas, sino de todas, ¿no es cierto? Muchos afirman que la realidad de las ofrendas es Mashiach. Esto, por supuesto, es correcto. El Adón Yeshua nos dijo incluso que Él es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? En otro pasuk del mismo capítulo, Él habla del Ruach de la verdad. Yo rogaré al Padre que les dé otro defensor para que esté con ustedes para siempre, el espíritu de la verdad. No obstante, Mashiach no puede ser verdad para nosotros si él es realidad para nosotros si él simplemente es la verdad. La verdad es una cosa externa a nosotros, ¿sí? Es una cosa objetiva. Por lo que pasa para ser una cosa subjetiva, él también es la realidad de esa verdad para nosotros en nuestro interior. Por eso se coloca en nuestro interior para que esa verdad pase a ser una cosa subjetiva. Porque si no, la verdad está afuera y es una cosa simplemente objetiva. Ahora, él en sí mismo es la verdad, ¿sí? Pero todavía no es la verdad para nosotros, subjetivamente hablando, mientras se mantiene afuera. A fin de que Mashiach sea realidad para nosotros, necesitamos el Ruach de la verdad que él prometió. Cuando la gente habla del Ruach de la verdad, tienen generalmente la idea de un espíritu que nos lleva a la verdad, una cosa así, ¿no es cierto?, como oposición a la mentira. Pero esto no es exactamente así. A lo que se refiere es que al Ruach de la verdad nos revela la verdad de las sombras. Y la mentira es lo opuesto a la verdad, pero negativamente. En cambio, las sombras, que son los misterios ocultos, son lo opuesto a la verdad, aunque positivamente, ¿sí? No hay algo negativo en cuanto a decir verdad y mentira, hay una cosa negativa, pero yo digo sombra, realidad, no hay una cosa negativa, hay una cosa que ha estado ocultando, pero que progresivamente ha sido revelado como un entendimiento que va creciendo, como la luz del día que crece hasta ser un día perfecto, ¿no es cierto? Esto es algo que debe ser revelado y hacerse realidad, es decir, hacerse verdad abierta. Esa verdad estaba oculta, pero se abre. La ley por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach, dice Yahanan también en el capítulo 1. Esto indica que cuando el Adón Yeshua vino, también vino la verdad. Vino la verdad de aquellas sombras, ¿sí? O sea, la realidad de aquellas sombras. Mashiach mismo es la verdad. Él trajo el significado, la verdad, o sea, de las sombras del Tanaj. Eso no quiere decir que las sombras del Tanaj fueran mentiras, pero eran cosas que estaban apuntando, mostrando tipos, símbolos, ¿no es cierto?, de la realidad que vendría en su momento. Es como si en el Tanaj Yahweh hubiera presentado una serie de acertijos, por así decir, y Mashiach fuera la respuesta de todos ellos. Cuando él llegó, trajo la verdad de toda la sombra de todos esos acertijos, ¿sí? Así que por un lado, la doña Yeshua nos dice que él es la verdad, pero por el otro, él nos habla del Ruach de la verdad que quiere que recibamos justamente para poder comprender todas las
cosas que a Él se refieren. Y esa ruaj en nuestro interior es el que nos está guiando día a día, ¿sí? Para que entendamos la anchura, la altura y la profundidad de su obra. Según la revelación hallada en el Berihadashá, el Ruach de la verdad es la transfiguración de Mashiach. Cuando Mashiach estuvo en la tierra como hombre en la carne, él aún no era el Ruach de la verdad, pero después de haber sido clavado en el madero para efectuar una redención que lo incluye todo, y de haber entrado en resurrección, él llegó a ser el Ruach vivificante, como aparece en Corintim Aleph en el capítulo 15. El Mashiach que anteriormente estaba en la carne llegó a ser el Ruach que da vida. Este Ruach es la consumación del Elohim procesado. Estas cosas también las hemos estudiado en otras series. Lo que el Padre es y lo que el Hijo es ha llegado a ser la consumación en el Ruach que lo incluye todo, que ya ha completado la obra de Mashiach que él tenía que hacer en la tierra. Lo que falta es el tiempo que está entre la completitud de la obra de Mashiach y el crecimiento del cuerpo hacia el final, ¿no es cierto?, de la era, que eso es lo que está transcurriendo ahora en nuestras vidas. Esta es la razón por la cual Hitgalut 22 dice, y el Ruach y la novia dicen, ven, el Ruach y la novia. Sí, es exactamente el novio y la novia. El Ruach no solo es poder, fuerza y vigor, él es Mashiach, no es una fuerza impersonal o tampoco es una tercera persona, ¿no? Ninguno de los dos extremos a los que las comprensiones humanas se han inclinado. Sin embargo, quizás no nos demos cuenta de que esta persona vive en nosotros y camina con nosotros. Muchos tal vez lo digan de la boca para afuera, pero no siempre nos recordamos que Él está acá adentro. A veces salimos a hablar como si estuviera allá en los cielos mirándonos, pero Él está acá adentro nuestro. Él está viviendo y sufriendo nuestros errores, por así decir. Cuando hacemos algo malo, Él está ahí adentro aguantando lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Pero también está cuando hacemos las cosas que Él nos manda hacer. Entonces no estamos solos. Hay otra persona que es Mashiach, como Ruach de la verdad, que está en nosotros y con nosotros. No está lejos, no está en los cielos. Está aquí dentro, no está lejos. Esto significa que cuando ingerimos a Mashiach y lo disfrutamos, Él crece en nuestro interior, en nuestra buena tierra. El Adón Yeshua dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto está en Matías, en el capítulo 28. ¿Se dan cuenta de que tenemos un Elohim procesado y que ese Elohim procesado llegó a ser el Ruach consumado y que está en nuestro interior? Cuando decimos procesado y consumado, queremos decir el Elohim que pasó por toda la obra que él mismo determinó que tenía que pasar y por lo tanto no es el mismo que comienza sin haber pasado por la obra, ¿no es cierto? Cuando nosotros estudiamos una carrera, una vez que nos recibimos, no somos ya la misma persona que no había estudiado todo eso y que no sabía todas las cosas. Al mismo tiempo somos la misma persona, ¿no es cierto? No hemos cambiado ni nos convertimos en otra persona, pero sin embargo somos una persona con una serie de cosas adquiridas. En el caso de Mashiach, de Elohim, es exactamente lo mismo. Yo puedo testificar que tengo la profunda sensación de que esta persona está en mí, está conmigo, ayudándome, fortaleciéndome, vigorizándome y cuidando de mí. Y sé que muchos de los que me escuchan y leen también se dan cuenta de eso y lo experimentan. Shaul tenía esta convicción y por eso pudo decir, todo lo puedo en aquel que me fortalece. En Filipenses, ¿no es cierto? Las escrituras revelan entonces que Mashiach es una persona maravillosa y que esta persona maravillosa es ahora el Ruach vivificante que está en el interior de cada uno de los que en él creen. Y no está ahí solamente para que lo dejemos de un costado, ¿no es cierto? Sino para gobernarnos, para ayudarnos, a dirigirnos y guiarnos en este camino. No es alguien que nos acompaña desde afuera. Es alguien que nos guía desde adentro. Necesitamos empezar a prestarle atención en ese sentido. Él es el Elohim consumado que como el Ruach compuesto está siempre con nosotros para nuestro deleite. Nosotros tenemos al Elohim que hizo todo, cumplió toda la obra y nos trajo todos los dones para que los pudiéramos utilizar para desarrollarlo. Si a diario disfrutamos a Mashiach, al liberar nuestro Ruach por medio de la palabra, al tocar el Ruach, sí, vamos a ser llenos de Mashiach, evidentemente. Entonces vamos a ministrar que Mashiach, ¿sí? A todo aquel con el cual nos relacionemos, cuanto más,
comemos una cosa, más solamente esa cosa sale de nosotros. Si comemos a Mashiach, solo vamos a poder hablar de Mashiach, ministrar a Mashiach, y no va a haber otra cosa. Aun cuando no mencionemos directamente a Mashiach, los vamos a ministrar a los demás al tener comunión con ellos por la forma en que nos comportemos. Si disfrutar a Mashiach como las ofrendas consiste en comerlo para poder servir a Elohim. Cuanto más lo comamos, más seremos llenos de él y más estaremos satisfechos con él. Esto nos va a capacitar para servir a Elohim y adorarlo, y también para estar con los hermanos. Para adorar a Elohim no es necesario arrodillarse ni postrarse, y tampoco deja de ser necesario si ese es el deseo que nos coloca el Ruach en el corazón. La forma no interesa. Podemos adorar a Elohim aún mientras ministramos Mashiach a los demás. Justamente mientras estamos haciendo esa administración a nuestros hermanos, a personas que no sean hermanos también, a cualquier persona, mientras estemos expresando a Mashiach, estamos adorando a Elohim también, ¿sí? Esa manera de ministrar a Mashiach a los demás constituye una verdadera adoración a Elohim con Mashiach. En primer lugar, nosotros mismos debemos estar satisfechos con él, como las ofrendas. Y ese es un tema. Luego, una vez que disfrutemos al Mashiach, que nos capacita para amar a los demás, podemos llegar a ministrarles a Mashiach. Pero si estamos totalmente carentes de él, no vamos a tener ese amor para siquiera decirles buen día. Por ejemplo, por un lado, debemos tomar a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado, disfrutando de su propiciación. Ciertamente eso lo necesitamos. Por otro, tenemos que ministrar a los demás el Mashiach que hemos disfrutado, especialmente a los más débiles que aún viven en pecado. Si les ministramos a Mashiach de esta manera, ellos serán abastecidos y alumbrados para confesar esos pecados. Finalmente obtendrán la victoria sobre su pecado y lo vencerán completamente. Mi carga en este mensaje es que los santos en la restauración del Adón sepan cómo disfrutar a Mashiach de una manera práctica y concreta, y que comprendan que él, una persona viva y maravillosa, es nuestras ofrendas. Él es todo para nosotros. Mashiach, como Ruach consumado del Elohim que ha pasado por el proceso, es todo para nosotros. Él es el Padre, el Hijo y el Ruach que nos lo trae y lo coloca en nuestro interior y nos conecta con el Padre. Sin eso no estaríamos con él, no podríamos ser uno con él, ¿sí? Si no estuviera en nosotros. Él es el hombre mezclado con Elohim que ha logrado todas estas cosas. Él es también nuestro alimento Kadosh. Esto significa que Él es las ofrendas que llegan a ser nuestro alimento. Y eso es lo básico en cuanto a la alimentación que los sacerdotes tienen. Es incluso la adoración misma que rendimos a Elohim, sí, aquel que dentro de nosotros agrada a Elohim. Por eso cuando Él nos mira, Él ve a Mashiach ciertamente. Él lo ve a Yahshua en nuestro interior, y eso es lo que a él le agrada. Nuestra necesidad hoy en día es disfrutar a este Mashiach a fin de que lo prediquemos y lo ministremos a los demás, porque esa es la tarea que nos ha sido encomendada.